Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video. Me encuentro nuevamente jugando Minecraft. Estamos aquí en mi granja de pólvora. Ya saben, ¿no? Pues acaban los cohetes y hay que fabricar más pólvora, lo papel, polvo al hueso, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es por lo que estamos aquí. Te voy a contar 3 historias de terror de mis conocidos. Anteriormente les había mandado mensaje a ver de mis amigos, familiares, etcétera, para ver si alguno me quería contar sus historias paranormales. Y bueno, pues así fue. Yo seleccioné las 3 mejores, también las que creo que más les van a gustar a ustedes. Y bueno, mientras yo las cuento, voy a quitar mi camarita y los voy a dejar de fondo solamente el gameplay para que puedan disfrutar de las historias. Sin más por agregar, espero que disfruten mucho este video. Si tú también tienes alguna historia que me quieras contar, mándamela por Instagram, yo la leeré y la comentaré en algún otro video. Y bueno, sin más por añadir, que disfrutes de este video. Esta primera anécdota la cuenta mi primo Diego. Va así. Esta historia ocurre en una casa ubicada en un pueblo llamado Agualulco del Mercado en el estado de Jalisco. Es una casa bastante antigua, tiene más de 80 años y perteneció a mis bisabuelos. Y según lo que cuentan mis familiares, desde hace muchísimo tiempo en esa casa comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Pero hay algo que mi familia siempre ha relacionado con el origen de estos sucesos: un pozo. Hace muchos años, cuando las casas todavía tenían ese tipo de pozos para obtener agua, mi bisabuelo mandó a construir uno dentro del terreno. Durante la excavación ocurrió algo bastante perturbador. Mientras estaban desenterrando la tierra, encontraron huesos humanos. Mi bisabuelo, por lo que cuentan, era una persona bastante escéptica. No era alguien que creyera fácilmente en historias de fantasmas o cosas paranormales, así que no le dio demasiada importancia a lo que habían encontrado. Simplemente tomó los huesos y los arrojó a otro terreno. Pero después de eso comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Una de las historias que más ha quedado en la memoria de mi familia es la historia de mi bisabuelo. Según cuentan, en varias ocasiones mientras él estaba acostado en su cama, algo lo agarraba de los pies y comenzaba a arrastrarlo. Pero no era simplemente que sintiera que alguien lo jalaba. Lo arrastraban físicamente desde su cuarto avanzando por la casa en dirección al pozo. Mi bisabuelo gritaba desesperadamente mientras aquello sucedía. Sus hijos y sus nietos tenían que correr para ayudarlo y detener lo que fuera que lo estuviera jalando. Y según la historia familiar, cada vez que ocurría parecía que aquella cosa tenía la intención de llevarlo hasta el pozo, como si quisiera arrojarlo dentro. Nadie sabe exactamente qué era aquello. Pero con el paso de los años, varios miembros de la familia comenzaron a relacionar estos acontecimientos con los huesos que habían encontrado cuando construyeron el pozo. Y es justamente dentro de esta misma casa donde ocurrió otra experiencia, que aunque sucedió muchos años después, hizo que la historia del lugar siguiera pasando de generación en generación. En una ocasión había un convivio familiar. Todos estaban reunidos en el patio de la casa. Ya era de noche y la mayoría de los adultos estaban conviviendo mientras los niños jugaban. Entre ellos estaban Gaby y Mariana. Las dos estaban jugando con una pelota cuando en algún momento la pelota se les fue hacia una parte del patio donde había varias plantas. Hasta ahí todo era completamente normal. Las niñas fueron a buscarla, pero cuando se acercaron a las plantas vieron algo que las hizo detenerse. Según lo que ellas contaron después, parecía que algo había agarrado la pelota. No sabían qué era, no podían ver claramente entre las plantas. Pero tuvieron la sensación de que algo estaba ahí, y entonces algo todavía peor. Cuando intentaron acercarse a recuperar la pelota, las dos sintieron que algo las agarró del cuello. No fue simplemente un roce, según lo que contaron, las estaban ahorcando con fuerza. Las dos comenzaron a gritar. Los adultos que estaban en el patio inmediatamente se levantaron y fueron hacia ellas. Cuando finalmente lograron alejarlas de aquel lugar y la revisaron, había algo que hizo que todos se quedaran todavía más sorprendidos. Las dos tenían marcas rojas alrededor del cuello. Las marcas estaban ahí. No había sido exactamente miedo o una sensación extraña. Algo había dejado señales físicas en las dos niñas. Y hasta el día de hoy nadie sabe explicar exactamente qué ocurrió aquella noche. Lo más inquietante de todo esto es que no es el único relato extraño relacionado con esa casa. Durante décadas han existido historias de cosas que se mueven, personas que sienten que las observan y sobre todo de aquella presencia que supuestamente intentaba llevar a mi bisabuelo hasta el pozo. Y por eso dentro de la familia existe una teoría. Quizá todo comenzó cuando encontraron aquellos huesos humanos durante la construcción del pozo. Quizá no tuvieron nada que ver, quizá todo tiene una explicación completamente diferente. Pero lo cierto es que los huesos fueron encontrados ahí. Después comenzaron los relatos extraños y desde entonces esa casa se convirtió en uno de los lugares de los que mi familia siempre tiene alguna historia que contar. Y hay algo que personalmente me parece bastante inquietante. Si aquella cosa realmente está relacionada con el pozo, ¿por qué parecía tener tanto interés en llevar a mi abuela exactamente hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido la primera historia? Me la cuenta mi primo, la verdad yo ya la sabía, es una historia que se cuenta bastante en mi familia. Yo recuerdo que en esa casa una vez cuando era niño me iba a quedar a dormir y lloraba demasiado porque no me quería quedar a dormir en esa casa. Sí se siente una vibra bastante extraña. Mi mamá suele contarme historias de ese lugar y bueno, estoy contando esta historia también porque pues ella quería contar una de estas.
Pero bueno, entonces los dejo con la segunda anécdota. Esta segunda anécdota la cuenta mi prima Dalila. Dice así: todo comenzó a las fechas en las que se cumplían 2 años de que mi abuelita había fallecido. Mi prima le propuso a su mamá que mandaran a hacer una misa para recordarla y conmemorar su aniversario. Su mamá estuvo de acuerdo, así que decidieron hacerla. Pero durante toda esa semana comenzaron a pasar cosas bastante extrañas en la casa. No era algo que realmente los asustara, pero sí estaba raro que estuvieran ocurriendo tantas cosas fuera de lo normal. Por ejemplo, un día aventaron la Alexa. La Alexa es este aparato que tú le dices normalmente alguna pregunta o cualquier cuestión y pues ella te la resuelve. Pero bueno, en otra ocasión patearon el bote de basura. También sucedieron algunas cosas que no tenían una explicación clara. Aún así, ellos no le dieron demasiada importancia. Simplemente pensaban que era extraño y continuaron con sus actividades. Finalmente llegó el día de la misa. Después de la misa todos se fueron a cenar con mi abuelita. Iván, sin embargo, se quedó en la casa porque acababa de llegar de trabajar. Al principio todo transcurrió con normalidad. Iván llegó, cenó y después invitó a unos amigos a la casa para pasar el rato. Mientras estaban tomando unas cervezas y platicando, comenzaron a hablar sobre lo que había ocurrido ese día. Iván les contó a sus amigos que había sido la misa de su abuelita y que prácticamente no había quedado nadie en la casa porque todos habían salido. Pasaron las horas y la noche continuó, hasta que alrededor de las 2 de la madrugada se terminaron las cervezas. Entonces Iván le dijo a sus amigos: déjenme voy rápido a la minata por más, y salió de la casa. Mientras Iván estaba afuera, uno de sus amigos entró al baño. Todo estaba tranquilo, pero cuando estaba saliendo, escuchó claramente la voz de una mujer. Una voz que lo llamó directamente: ¡Iván! El amigo salió corriendo del baño. Lo que hizo que la situación fuera todavía más extraña era que él sabía perfectamente que no había nadie más en la casa. Cuando Iván regresó, su amigo inmediatamente le preguntó: oye güey, no hay nadie en tu casa, ¿verdad? Es que me acaban de gritar, Iván. En ese momento todos quedaron asustados. Nadie quiso volver a entrar al baño, prefirieron esperar hasta que llegaran los demás para acercarse nuevamente. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Ellos creen que quizá pudo haber sido mi abuelita. Todo había ocurrido justo durante la semana en que se cumplían 2 años de su fallecimiento. Además, ese mismo día habían hecho una misa en su memoria y horas después habían estado hablando de ella dentro de la casa. Pero obviamente nadie puede saber con certeza qué fue lo que ocurrió aquella noche. Lo único que sí parece seguro es que si realmente había alguien ahí, esa persona conocía a Iván, porque no gritó cualquier cosa, simplemente lo llamó por su nombre, Iván. Y hasta el día de hoy nadie sabe quién fue aquella mujer que lo llamó desde el baño. ¿Y qué tal, amigos? Esta segunda historia que me cuenta mi prima Dalila es una historia bastante buena, la verdad a mí me pareció interesante. Siento que muchos de nosotros en algún momento hemos escuchado que nos hablan. De hecho, pues yo en algún anterior video ya lo he contado, que sentí que me susurraban, pero en este caso es un grito. Bastante interesante, espero esta anécdota les haya gustado mucho. Y bueno, entonces pasemos con la tercera y última. Esta tercera y última anécdota me la cuenta mi amigo Emanuel. Dice así: esta experiencia es completamente personal. No es de un amigo me contó, que a un amigo le pasó. Esto me pasó a mí, y la verdad es una experiencia bastante personal, porque aunque en ese momento era muy pequeño, con los años terminó generándome muchísimo miedo y desconfianza hacia los peluches, los juguetes y en general cualquier tipo de figurita. ¿Por qué creo que podía tener algo que ver con duendes? La verdad, no tengo idea. Tampoco sé si pudo haber sido alguna especie de manifestación o algo relacionado con un alma capaz de mover objetos inanimados. No sé quién fue, pero si tuviera que darle alguna explicación paranormal, yo pensaría que fueron duendes. Esto me pasó cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años. Estamos hablando del año 2011. Ese año se estrenó la primera película, Los Pitufos en live action, y yo estaba emocionadísimo por verla. Me encantaban los pitufos, y cuando salió la película fui al cine con toda la emoción de un niño. Al terminar la película me enteré de que en McDonald's estaban dando peluches de los pitufos en la cajita feliz. Obviamente yo quería uno. El problema era que en ese entonces el lugar donde yo vivía todavía no estaba la línea del tren. El McDonald's más cercano estaba hasta el centro, así que llegar hasta allá era mucho más complicado de lo que sería actualmente. Por eso nunca tuve la oportunidad de ir a conseguir mi peluchito. Pero aquí es donde entró una vecina que era muy querida por nosotros. Ella tenía uno de esos peluches de sobra y decidió regalármelo. Yo estaba encantadísimo, era mi juguete nuevo, mi juguete favorito. Me lo llevaba a todos lados. Cuando salía al parque, cuando íbamos a dar la vuelta, prácticamente no me separaba de él. Y como cualquier niño que tiene un juguete nuevo que le encanta, también me lo llevaba a dormir. Lo acostaba junto a mí, le ponía su pequeña almohada, su cobijita y ahí se quedaba conmigo durante la noche. Pero después comenzó algo bastante extraño. La primera vez que ocurrió realmente no le di importancia. Cuando me despertaba el peluche ya no estaba exactamente donde lo había dejado. Al principio pensé simplemente que se había movido durante la noche, ya saben cómo es.
Uno se mueve mientras duerme, empuja las cosas, las recorre sin darse cuenta. Así que la primera vez simplemente pensé, pues se movió. Pero comenzó a repetirse. Primero pasó de estar acostado junto a mí a aparecer más abajo cerca de los pies de la cama. Después apareció todavía más abajo, hasta que llegó a un punto en el que el peluche terminó debajo de mi cama, como si alguien lo hubiera aventado o recorrido hasta ahí. Y después ocurrió algo todavía más extraño. Una noche me fui a dormir y cuando desperté el peluche simplemente había desaparecido. No estaba en mi cama, no estaba debajo de la cama. No estaba en ningún lugar de mi cuarto. Lo buscamos por todos lados. Yo estaba muy triste porque para mí era mi juguete favorito. Era nuevo, me encantaba y de repente ya no estaba. Pasó un día y no apareció. Pasaron 2 días. Incluso creo que pudieron haber sido 3. Seguíamos sin encontrarlo hasta que un día nos pusimos a hacer limpieza general de la casa. Estábamos barriendo y moviendo algunas cosas, cuando de repente debajo de la cama de mis papás salió el peluche. Ahí estaba, el peluche de los pitufos, debajo de la cama de mis papás. Y ahí es donde viene la pregunta que hasta el día de hoy me sigue haciendo ruido. ¿Cómo de demonios fue que llegó hasta ahí? Porque mi cuarto estaba en otro lugar de la casa, el peluche había pasado de mi cama a los pies de la cama, después debajo de la cama y finalmente desapareció. Y ahora aparecía debajo de la cama de mis papás. Eso significa que de alguna manera tendría que haber recorrido todo el cuarto, salir al pasillo y llegar hasta el otro cuarto. Pero yo no lo había llevado y tampoco recuerdo haberlo dejado ahí. Cuando lo encontramos, yo siendo niño realmente no le di demasiada importancia. Para mí simplemente había aparecido y estaba feliz de haber recuperado mi juguete. Se lo enseñé a mi mamá y le dije algo como, mamá, ya salió, por fin lo encontramos. Pero mi mamá me respondió, hijo, ¿tú lo dejaste ahí? Y yo le decía, no mamá, acuérdate que lo estuvimos buscando, no sabíamos dónde estaba. Pero ella insistía en que seguramente yo lo había dejado ahí, hasta que hizo algo que en ese momento yo no entendí. Agarró el peluche, lo metió en una bolsa negra, le echó un puño de sal y lo tiró a la basura. Yo obviamente me puse triste, era mi juguete favorito, y terminé llorando por él. Pero siendo niño simplemente pensé que mi mamá había decidido tirarlo ya. No entendí por qué lo había hecho. Fue hasta muchos años después que ya siendo adulto cuando volví a hablar con mi mamá sobre aquella historia, y ahí fue cuando empecé a pensar realmente lo que había pasado. Porque ahora viéndolo desde otra perspectiva hay algo que no cuadra. ¿Cómo llegó ese peluche debajo de la cama de mis papás? Yo estaba seguro de que no lo había dejado ahí. Y si realmente se hubiera movido por accidente durante la noche tendría que haber recorrido una distancia considerable, salir de mi cuarto, atravesar el pasillo y llegar hasta el otro cuarto. Es demasiado recorrido para simplemente decir, seguramente el niño lo dejó ahí. Y lo más extraño es que todo comenzó con pequeños movimientos. Primero se movió dentro de mi cama, después aparecía en los pies, luego debajo de la cama y finalmente desapareció durante varios días para terminar debajo de la cama de mis papás. No sé quién fue. Tal vez existe una explicación completamente normal que yo desconozco. Tal vez simplemente ocurrió algo que de niño no entendí. O tal vez realmente había algo más detrás de aquello. Pero desde entonces, aunque sé que puede sonar absurdo, los peluches me generan cierta desconfianza. Y no solamente los peluches, cualquier juguete o figurita que tenga demasiados detalles, especialmente si tiene una apariencia que parece demasiado real, me provoca cierta incomodidad. Porque cada vez que veo uno, inevitablemente recuerdo aquella historia. Recuerdo al pequeño peluche de los pitufos que comenzó apareciendo cada vez más lejos de donde yo lo dejaba, hasta que un día desapareció por completo y terminó debajo de la cama de mis papás. Y todavía me sigo preguntando, ¿cómo fue que llegó ahí? Y bueno, esta tercera historia, ¿qué tal les ha parecido? Me la cuenta mi amigo Emanuel. Dice que él piensa que son como duendes. Bueno, pues también todos hemos tenido como alguna experiencia, ¿no? De algún muñeco que sentimos que se mueve, ya no está en un lugar en el que nosotros lo colocamos. Pero bueno, espero te haya gustado mucho estas anécdotas que me contaron mis conocidos, que hayas disfrutado mucho este video, te haya entretenido. Sin más por agregar, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por el apoyo que me siguen dando en todos mis videos. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.